Hola patronartistas, ya hace tiempo que vengo diciéndoos que vamos a tejer nuestra primera prenda de Nukin y ahora me ha surgido la oportunidad. Tenía aquí este vestido tan bonito que ya no puedo ponérmelo porque la parte de arriba no me entra, entonces he decidido convertirlo en una falda y hacerle un top tejido, en este caso en Nukin. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, ese bonito top calado, porque la parte de la falda no os muestro cómo la he hecho porque soy un desastre cosiendo. Os dejo una foto más ampliada de ese top. Es muy fácil de tejer este top. Y para que sea aún más fácil tejerlo, vamos a hacer como la última vez. Voy a hacer un primer tutorial en el que os voy a explicar cómo diseñar la prenda. ¿Qué quiere decir esto de diseñar? Cómo tomaros las medidas, cómo calcular los puntos que necesitaréis, las vueltas que necesitaréis. Absolutamente todo vais a poder veros para poder hacer la prenda completamente a medida. Y ya en el siguiente tutorial aprenderemos a tejerlo, haremos el paso a paso. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, y hoy empezamos con esta primera parte a tejer este bonito top calado de Nukin. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer a la hora de diseñar una prenda es hacernos un dibujo de la prenda y empezar a tomar las medidas y apuntarlas al lado de ese dibujo. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, pues para poder empezar luego a hacer todos los cálculos y hacer todo el diseño de todas las diferentes piezas que vaya a llevar este tejido. Bueno, pues vamos a empezar a medir. Para eso me he traído el maniquí y lo primero que vamos a medir es el contorno o la anchura que va a tener nuestra prenda. Lo medimos así por donde sale esta raya, en la zona de la cadera, justo por la zona donde queráis que os llegue esa prenda. ¿Vale? En mi caso, en total, todo el contorno son 100 centímetros, pero lo que me interesa es dejar la mitad. Ahora os explico por qué. Vamos a apuntarlo en nuestro diseño previo. Bueno, pues ahí lo apuntamos, esos 50 centímetros. Bueno, y una vez que tenemos esos 50 centímetros apuntados, ahora tenemos que medir el largo, ¿vale? ¿Y cómo medimos eso? Vámonos otra vez a nuestro maniquí y lo vemos. Bueno, pues vamos a medir ese alto de nuestro top. Vamos a medirlo desde el hombro hasta la zona hasta la que queramos que nos llegue. En mi caso va a ser lo indicado por esta línea de aquí. En mi caso la medida son 60 centímetros, así que vamos a trasladarlo a ese dibujo o diseño previo. Bueno, vamos a apuntar esos 60 centímetros y una vez que tenemos apuntados los 60 centímetros vamos a dividir el tejido porque como veis aquí lo que tenemos es una parte principal y luego como una especie de bajo. Bueno, pues yo he decidido que ese bajo quiero que tenga unos 10 centímetros. Podéis hacerlo de los centímetros que queráis dependiendo de vuestros gustos. A mí 10 centímetros me ha parecido pues una medida bonita. Entonces, si a esos 60 centímetros le quitamos 10, lo que nos quedan son 50 centímetros de cuerpo, por decirlo de alguna manera, y 10 centímetros de bajo. Vamos a apuntarlo también. Bueno, y una vez trasladadas esas dos medidas, nos quedan solamente dos medidas más, la profundidad de cuello y el hueco de la sisa o el agujerito por donde vamos a sacar el brazo. Bueno, pues vamos a tomarlo con nuestro maniquí. Esas dos medidas os adelanto ya que van a ser por ahora provisionales. Las voy a tomar aquí, pero como va a ser algo muy fácilmente modificable, prefiero dejar la decisión definitiva a cuando estén más o menos ya tejidas las piezas principales, porque es un valor que se va a poder modificar muy fácilmente y que pues prefiero decidir definitivamente cuando ya vea cómo queda exactamente la prenda colocada. Esto lo vais a entender mucho mejor cuando sepáis cómo va a ir cosida y montada la prenda. Bueno, pues vamos al maniquí y vamos a tomar esas dos medidas. Bueno, pues empezamos. En este caso voy a empezar por el hueco de la sisa, que en mi caso lo quiero un poquito más amplio que lo que abarca la manga en sí, ¿vale? Entonces he medido más o menos la medida de esta raya que tenéis aquí y en mi caso son unos 25 centímetros más o menos. Y lo mismo digo para el cuello, aquí podéis darle la longitud que queráis, tened en cuenta que cuanto más abierto más se puede caer hacia los hombros el tejido, entonces en mi caso van a ser también la misma medida, unos 25 centímetros. Vamos a trasladarlo al gráfico. Bueno, y aquí apuntamos esas nuevas medidas que, como decimos, son así como provisionales. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ahora es muy sencillo, porque aquí tenemos las medidas generales, pero ahora tenemos que dividir esto en las piezas que vamos a tejer. Esto va a ir montado por diferentes piezas y aquí os voy a traer un esquema de las diferentes piezas que tenemos. Bueno, y aquí tenemos esas piezas. Como veis, van a ser dos rectángulos para formar
lo que es la parte de arriba del top y una pieza más estrechita que va a ser el bajo. Como veis, las piezas rectangulares son más largas porque claro, tenemos que abarcar delantera y trasera. Entonces vamos a trasladar las medidas a estas piezas y así veremos las medidas de cada una de las piezas que tenemos que tejer. Es súper sencillo. Bueno, pues vamos a empezar a trasladar todas esas medidas. Vamos a empezar por los dos rectángulos, ¿vale? Que forman lo que sería el cuerpo. Luego el rectángulo más pequeñito, el de abajo, es el bajo, que ese ya lo veremos al final. Bueno, pues para empezar con los dos rectángulos. Los dos rectángulos, como decíamos, lo que abarcan es tanto frente como espalda. ¿Qué significan los dos rectángulos? Que vamos a tejer por un lado la parte izquierda del top y por otro lado la parte derecha del top. Y luego lo uniremos para formar el top completo. Y el largo es total. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte de arriba, quitando el bajo, eran 50 centímetros, como vemos ahí en el dibujo pequeño, ¿vale? Pero claro, tiene que ser doble. 50 centímetros sería solo lo que es, pues, o la delantera o la trasera. Como las piezas van a ser todo en una pieza, pues lo multiplicamos por 2. 50 para la trasera y 50 para la delantera. Lo que quiere decir que nos quedan un total de 100 centímetros de alto o de largo de esa pieza. Las dos piezas son iguales, con lo que tenéis eso en cuenta. Vais a tener que montar dos piezas de 100 centímetros de largo. Bueno, ¿y qué pasa con el ancho? Bueno, el ancho, como dijimos al principio, si mirábamos el contorno completo eran 100 centímetros, lo dejamos en 50. ¿Por qué? Porque íbamos a tejer la pieza de manera que era como si tuviéramos delantera y trasera por separado, aunque va a ir en una misma pieza. Lo que quiero decir es que el ancho total que vamos a tener que tejer de pieza es solo la mitad de nuestro cuerpo. Ya veis en la pieza claramente que la parte inferior sería la parte del delantero y la parte superior de esos rectángulos sería la trasera, con lo que van por separado. Pero tenemos dos piezas, claro, con lo que tenemos que dividir de nuevo esos 50 centímetros que nos han quedado por la mitad, ¿vale? ¿Y cuánto es la mitad de 50? Pues 25. Bueno, y ahí tenemos nuestros 25 centímetros. Los dos rectángulos iguales, aunque solo tengan las medidas apuntado en uno, los dos van a ser iguales. 25 de ancho por 100 de largo. Bueno, pues muy sencillo ha sido esto. Ahora vamos a ver qué pasa con el bajo. Bueno, pues para entender cómo funciona el tema del bajo, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo vamos a unir estos dos rectángulos para formar el top. Bueno, dijimos que la profundidad de cuello eran 25 centímetros. La profundidad de cuello por delante, por detrás vamos a dejar 25 centímetros también, con lo que en total la profundidad de cuello total, así con los rectángulos estirados, serán 50 centímetros, 25 por delante y 25 por detrás. Con lo que ya sabemos que en el centro nos tienen que quedar 50 centímetros de agujerito. Bueno, ahora tenemos que unir los otros dos rectángulos y dejar esos 50 centímetros. Como tenemos 100 centímetros, si les restamos esos 50 centímetros, nos quedan 50 centímetros más. Y eso significa que tendremos que hacer una costura de 25 centímetros al comienzo de la unión de esos dos rectángulos y otros 25 centímetros al final. En la imagen podéis verlo como color rosa las dos costuras que tenemos que hacer y como color azul la zona central que va a ir sin coser y es la que va a servir para el cuello. Ahora doblaremos la pieza por la mitad, ¿vale? Quedando así ya la forma del cuello definitiva por delante y por detrás y quedando esa forma de tejido. Doblaremos por aquí, por donde sale esta raya verde, y coseremos a los costados un rectángulo al otro, ¿vale? Dejando el hueco para las mangas de también 25 centímetros, que si os dais cuenta alrededor serán 50 centímetros también. Vamos, es exactamente lo mismo que lo que hemos hecho en el centro, lo único que lo vamos a hacer a los costados de cada uno de los rectángulos. Y con eso, como veis, obtenemos exactamente la imagen del dibujito en el que tenemos puestas las medidas, el dibujito pequeño con la forma definitiva del top. Bueno, y si os preguntáis qué tiene que ver eso con el bajo, es porque lo que vamos a hacer después de haber unido todo es sacar los puntos directamente desde el tejido, ¿vale? Desde el bajo del tejido. Vamos a sacar los puntos y lo vamos a hacer con un gancho más pequeño al que hemos utilizado para tejer lo que es los rectángulos. Con lo que en realidad vamos a tener 100 centímetros, como podéis ver aquí, de bajo, de contorno de bajo, pero van a ser 100 centímetros al principio, porque vamos a partir de esos 100 centímetros, pero al utilizar un gancho más pequeño nos va a quedar un poquito más ajustado, y al ser un punto elástico que tiende a encoger un poquito, nos va a quedar un poquito más ajustado, y vamos a crear un efecto como de que la parte de elástico va a quedar más ajustadita y un poco más amplia la parte de arriba del top.
Todo eso lo podéis apreciar muy bien en el dibujo del diseño del top que hice desde un principio y que tenéis ahí en la esquina superior izquierda. Y vamos a tejer unos 10 centímetros de ancho, con lo que aunque vamos a poner aquí que el bajo tiene 100 centímetros de largo o de contorno y 10 de ancho, realmente van a ser 100 centímetros arriba, pero que va a encoger a un poquito menos. ¿Cuánto menos? Pues bueno, va a depender un poquito de la tensión con la que tejamos con ese gancho. Es algo que no podemos prever exactamente porque va a tener las tensiones aplicadas por el tejido de arriba y luego va a ir bajando progresivamente ese tamaño, pero va a ser poco, será pues 1 o 2 centímetros menos. Deciros que si no os atrevéis todavía a tejer en redondo en Nukin, no hay ningún problema porque vais a poder tejer en recto. Ahora cuando calculemos el número de puntos os explico cómo podríais hacerlo. Pero primero vamos a calcular el número de puntos y vueltas que implica el hacer esos centímetros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a partir de la muestra, esta muestra que tenemos aquí. Bueno, como veis en mi muestra tengo que en 10 centímetros de ancho me caben 20 puntos y que en 10 centímetros a lo alto me caben 28 vueltas. Entonces vamos a empezar a calcular. Por un lado tenemos que hacer o montar 25 centímetros, ¿vale? Como tenemos que 10 centímetros de la muestra son 20 puntos, ¿cuántos serán 25 centímetros? Pues tendremos que multiplicar 25 por 20, que son 500, y eso dividirlo entre los 10 centímetros, que serían un total de 50 puntos. Pero me encuentro con un problema, y el problema es que el punto que yo quiero utilizar, que es un calado, tiene un determinado múltiplo de puntos. ¿Qué múltiplo es? 11 más 10 más 6. Ya veis, un múltiplo complicado. Tengo que ver si esos 50 puntos me dan para ese múltiplo de 11 más 10 más 6. Entonces, lo primero que voy a hacer para comprobar si esos 50 puntos me encajan con esos múltiplos es restarle a esos 50 puntos el 10 más 6 final para ver si el resto, ¿vale?, me encaja con el múltiplo de 11. Con lo que 50 menos 10 menos 6, que lo saco del 11 más 10 más 6, ese más 10 más 6 es lo que resto porque son los puntos que añadimos al final, bueno, me darían 34 puntos. Ahora tengo que ver que si esos 34 puntos, ¿vale?, son múltiplo de 11, con lo que 34 entre 11 me dan 3,09. Ya veo que no es múltiplo, pero es por muy poquito. Y es fácil darse cuenta que es por muy poquito. ¿Por qué? Porque si 34 no es múltiplo de 11, pero ya nos damos cuenta que 33, sí, 33 entre 11, pues son 3. Con lo que en realidad de esos 50 puntos que queríamos hacer solo nos sobra uno. Con lo que montamos 49 y 49, si hacéis el cálculo, ya sí que es múltiplo de 11 más 10 más 6. Y es fácil comprobarlo porque si a 49 le restamos 10 y le restamos 6, nos quedan esos 33 puntos que ya sí que son múltiplos de 11. Con lo que ya tenemos el número de puntos que tenemos que montar. Son, en mi caso, por la tensión con la que yo tejo, por el gancho que voy a elegir o que he elegido para la muestra, son esos 49 puntos. Así que empezamos nuestro rectángulo montando 49 puntos en el gancho. Y ahora ya solo nos queda calcular cuántas vueltas tendremos que hacer. Tenemos que montar rectángulos con 100 centímetros, ¿vale? Tenemos que en una muestra de 10 centímetros, pues nos caben 28 vueltas. ¿Cuántas necesitaremos para 100? Pues multiplicamos 100 centímetros por 28 vueltas de la muestra y lo dividimos entre 10. Y eso son 280 vueltas, con lo que tendremos que hacer 280 vueltas, en mi caso, para la tensión con la que yo tejo. Bueno, y con esa última medida ya tenemos todo lo necesario para tejer este patrón. Vosotras y vosotros tendréis que tomar vuestras propias medidas y hacer estos cálculos que son muy sencillos. Aquí queda como muy largo, pero en realidad es súper sencillo. Ya veis que solo hemos hecho en realidad dos cálculos, tomar medidas y hacer dos cálculos. Aún así, si no tenéis las medidas, si vais a tejer para una persona de la que no tenéis las medidas, bueno, lo ideal es, si se tienen medidas, pues muchísimo mejor, pero si queréis dar una sorpresa, no os preocupéis que os voy a dejar medidas estándar, ¿vale?, por tallas en el patrón escrito. Ya sabéis que siempre lo hago, os lo dejaré cuando prepare el tutorial del paso a paso y os deje el patrón escrito. Y ahora vamos a hacer una recapitulación de cómo convertiríamos esto en un patrón. Ya veis que va a ser muy sencillo. El patrón sería, tenemos que tejer dos rectángulos, ¿vale? Cada uno va a tener 25 centímetros de ancho.
en mi caso por mi muestra nos ha salido el cálculo 49 puntos, con lo que montamos 49 puntos y tejemos con el punto y los bordes, que ya veréis qué bordes más bonitos, que decidamos hasta llegar a tener 100 centímetros, en mi caso son unas 280 vueltas, ¿vale? Tejemos dos de estos rectángulos, después los unimos tal y como hemos explicado, haciendo una costura en la que unimos un rectángulo a otro primero durante 25 centímetros, dejamos un hueco de 50 centímetros y unimos otros 25 al final, eso formarán el delantero con el cuello y las dos costuras bajas, y luego doblaremos esa pieza completa y tejeremos por los costados 25 centímetros a cada costado, dejando un agujero para las mangas de otros 25 centímetros. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es unir la lana al bajo para sacar puntos a todo alrededor, ¿vale? Y empezaremos a tejer con punto elástico durante 10 centímetros para formar el bajo. En el bajo, ¿por qué no hacemos cálculo de número de puntos, vueltas ni nada? Porque las vueltas son las que tenemos, las que hayamos puesto al principio, porque vamos a sacar los puntos de todo alrededor. Y como vamos a cambiar de gancho a uno más pequeño para que nos quede un poco más ajustado, bueno, pues tejeremos, nos saldrá la medida que nos salga. Normalmente justo es un poquito más pequeño. Y lo haremos durante 10 centímetros, solo hay que coger el metro y medir cuando alcanzas esos 10 centímetros o los que tú quieras, porque puedes decidir que quieres hacerlo más largo o más corto, ¿vale? Y ya tendríamos tejido nuestra pieza, ya veis que es fácil, son dos rectángulos y luego un bajo. ¿Qué queremos tejer el bajo por separado? Es muy sencillo. Lo que tendremos que hacer en ese caso es montar el número de puntos totales que tengamos. ¿Cuántos tenemos? Bueno, tenemos dos rectángulos con 49 puntos cada uno. Eso nos dan 98 puntos, pero claro, tenemos 49 por delante, otros 49 por detrás y otros 49 por detrás, o lo que es lo mismo, 98 de todo el delantero más 98 de toda la trasera, con lo que 98 por 2 serían 196 puntos. Montáis esos 196 puntos, que no es más que la suma de todos los orillos, tanto el de arriba como el de abajo, de los dos rectángulos, ¿vale? Sumáis todos los puntos y eso es lo que tenéis que montar con el nuevo gancho. Hacéis esos 10 centímetros y luego lo coséis. Va a ser lo mismo, porque como vais a usar también un gancho más pequeño, la reducción de tamaño va a ser la misma que si hubierais sacado los puntos directamente. Así que ya veis que es muy sencillo, solo tendréis que hacer un nuevo rectángulo. Solo que ese rectángulo será más pequeño y luego lo tendréis que coser. Y así tenemos diseñado este patrón muy sencillo y muy básico, porque son solo dos rectángulos y luego un bajo. Muy sencillo, podemos hacerlo luego, como decimos, sacando los puntos directamente del bajo o haciendo tres rectángulos y cosiendo, no va a haber problemas. Y luego ya en el tutorial del paso a paso os explico cómo hacer el punto. Deciros que si no os atrevéis con un punto calado porque no habéis practicado mucho en Nukin, podéis hacerlo en punto jersey perfectamente. Hacéis vuestra muestra y calculáis puntos y vueltas y podréis hacerlo exactamente igual. O podéis hacerlo solamente con punto derecho y hacer un punto bobo. Podéis hacerlo con el punto que queráis. Yo le voy a hacer unos bordes porque va a quedar así muy bonito, luego la unión ya lo veréis porque va a queda muy chulo, me encanta cómo ha quedado al final. En ese tutorial también os enseñaré cómo hacer uniones que quedan muy chulas, bastante invisibles, y cómo sacar los puntos y cómo hacerlo todo. Así que lo mejor es, pues eso, primero os preparáis esta parte del diseño y luego nos vamos y vemos ese tutorial con el paso a paso, que lo voy a publicar pues el siguiente día. Pues si hoy es lunes, pues el miércoles. Bueno, y espero que os haya gustado este tutorial de diseño previo. Si os parece que siga preparando este tipo de tutoriales de diseño previo en todas las prendas, me lo decís. Si veis que empieza a sobraros, también me lo decís. Oye, ya no lo hagas más, que ya no sabemos de memoria cómo hacer este tipo de cosas. Bueno, pues me lo decís también. Y bueno, recordaros eso, que os dejaré un mogollón de información en la descripción, que os dejaré enlaces a lo largo de los dos vídeos. En las descripciones también os voy a dejar muchos enlaces, que cuando publique el siguiente vídeo publicaré el patrón escrito, ¿vale? Y que allí os dejaré enlaces a todos, dejaré enlace a este vídeo, os dejaré enlaces a cada una de las técnicas que ya hayamos explicado. Vamos, os dejaré enlaces a todos. Y aquí en la descripción os dejaré el enlace también a el siguiente tutorial. También os lo dejaré ahora al final del vídeo. Hoy, el primer día, no os va a aparecer ese vídeo aquí al final, porque claro, todavía no lo he publicado, pero cuando lo publique el miércoles ya os aparecerá aquí ese enlace. Bueno, y ya me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.